sin más, yo creo que Alejandro. Bueno, pues muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Ante todo, el agradecimiento a la invitación de la Federación Estatal de Enseñanza. Gracias por dejarme intervenir y por participar de esta jornada que lógicamente, con estos maravillosos intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, pues así aprendemos todos y, sobre todo, en este caso, yo que mi intervención, pues desgraciadamente, y como nos pasa a todos los letrados, pues tenemos la suerte o la desgracia de poder participar de determinados asuntos, pero solo cuando ya se ha producido un daño. Es decir, aquí hablamos siempre de prevención. Yo soy un prevencionista desde el principio, pero lógicamente por mi profesión, pues nuestro marco de actuación se tiene que manejar siempre desde el momento en el que ya se ha producido una patología, una dolencia que ya han explicado antes y que vamos a empezar desde ese punto para poder avisar un poco de cuáles son las opciones que puede haber una vez que ya tenemos esa patología diagnosticada. ¿Bien? Tres son las principales acciones legales que yo quiero tratar en esta jornada. En principio, y empezando precisamente por lo último comentado por Montse, es ese reconocimiento de la enfermedad profesional, que parece que debería ser sencillo a priori y que, lógicamente, pues si eso fuese así, evidentemente tendríamos muchísimo menos trabajo, afortunadamente, para seguir avanzando en el resto de las acciones que luego comentaré y que realmente, pues hasta la fecha, en el año 2015-2016, ya pudimos encontrar un frenazo a ese reconocimiento de enfermedades profesionales en vía judicial, puesto que sí que algunas acciones administrativas se habían implementado de forma que no teníamos que llegar a tener ese reconocimiento. Los trabajadores ya nos venían con el reconocimiento de enfermedad profesional por amianto, por exposición al amianto, directamente gracias a Instituto Regional, gracias a mutuos, gracias a Servicio de Prevención, que ya directamente lo había diagnosticado y entonces nos llegaba con ese cuadro ya directamente dentro de la ley de la exposición al amianto y de asbestosis, en este caso, o incluso cáncer de pulmón, diagnosticados como enfermedad profesional. Si no ocurriese ese caso, y hablo de esto, obviamente tenéis que remontaros a los años en los que se ha hablado de la exposición, en la que la participación no era tan activa como está ocurriendo ahora, y todo este trabajo que se está haciendo a día de hoy va a valer para que en el futuro mi trabajo se centre en prácticamente no hacer nada, ojalá. Pero si no es así, por lo menos tenerlo documentado. Ese es el principal problema que hemos tenido hasta la fecha. Hablamos de empresas grandes, se han hablado, de empresas pequeñas, obviamente, ahí ya prácticamente es muy difícil entrar a judicializar porque prácticamente no puede haber registro de esas acciones. Una persona ha fallecido de cáncer de pulmón, ni siquiera el propio trabajador o la trabajadora lo conocía o tenía conocimiento de su exposición, son los hijos, incluso los nietos, los que vienen a nosotros diciendo ahora sabemos que en esa fábrica, que en ese sitio había exposición al amianto, en esta calefacción, en este techo, y mi padre o mi madre pues estaban allí trabajando. Habitualmente, obviamente, eran los varones los que más expuestos estaban en esos años. Partimos de esa base y voy a intentar centrar mi exposición en el ámbito de la enseñanza, para intentar entender también que contáis con una particularidad, ¿vale?, en cuanto al reconocimiento de la enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque hablamos de entidades públicas y entidades privadas. Y, lógicamente, los derechos, si son iguales, son compartidos en este caso, pero no siguen los mismos procedimientos. En cuanto a un reconocimiento de enfermedad profesional, decimos si no se ha hecho directamente por parte del Servicio de Prevención, que es el primero al que se debe acudir en cuanto se sepa o se sospeche que ha habido la posibilidad de un contacto con ese amianto para los controles, y ya tenemos evidentemente un diagnóstico. Entonces la acción es la siguiente: o nos dirigimos directamente al Servicio de Prevención, a la mutua, para que nos haga un estudio de reconocimiento de la enfermedad profesional, o si no, tenemos que dirigir directamente un escrito, ya sea en un ámbito o en otro, al órgano competente. En el caso de los trabajadores que pertenezcan al régimen general y que estén dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues será una solicitud a ese instituto el que tendremos que decirle, con hechos constatados, que yo he estado trabajando desde esta fecha hasta fecha en este centro, que he tenido contacto en estas fechas y que, obviamente, mi contacto y mi patología, que ya está documentada médicamente, pues tiene relación con esa tabla, con ese cuadro de enfermedades profesionales, y, por lo tanto, se debe proceder al reconocimiento de la enfermedad profesional.
En el ámbito público, en este caso, si estuviéramos hablando de personal que estuviera sometido a clases pasivas, ese reconocimiento es quizá un poco más enrevesado. Es decir, hay que dirigir un escrito al órgano de personal donde se iniciará un procedimiento de investigación de los hechos y serán ellos los que determinen o no si efectivamente esa enfermedad es de contingencia profesional y, por lo tanto, se declara la enfermedad profesional. Decimos que hasta la fecha, bueno, es un poco complicado uno u otro, porque en el caso también de judicializar el proceso, y nos hemos encontrado ya varios casos en los que el INS parece que está dando más reconocimiento que la propia Administración con ese reconocimiento a trabajadores del sector público, pues también la acción es diferente. Por una vía nos vamos a ir a la jurisdicción social, por otra vía vamos a irnos al contencioso administrativo para dirimir el tema del reconocimiento de la enfermedad profesional, lo cual también conlleva una serie de sobreesfuerzos para este caso que la ley reguladora de la jurisdicción social quiso regular en su momento que incluso ese personal pudiera ser reconocido por esas acciones, pero solo abrió la puerta a otras acciones derivadas de la enfermedad profesional, los daños y perjuicios, en este caso, también derivados de accidentes de trabajo. Solo les permitió precisamente acudir a esa jurisdicción para ello y no el reconocimiento de las enfermedades profesionales que se siguen quedando en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué es importante el reconocimiento de la enfermedad profesional? En primer lugar, por el tema de la prestación. Obviamente, cuando tenemos una incapacidad temporal, se inicia, la prestación será diferente y en la mayoría de los casos incluso el complemento que se habla de los convenios, es decir, la prestación habitual dentro de la Seguridad Social es los primeros días no se abonan, posteriormente a partir del cuarto día se abona el 60% y a partir del día 21 el 75%, esa prestación va a quedar igualada desde el momento en que hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional como es este caso, el 75% desde el primer día. Pero es que además la empresa, el organismo público que sea el pagador va a complementar esa cantidad al 100%. Es decir, que ya no tendríamos un perjuicio económico de entrada de estar enfermos, de entrada de estar peleando una enfermedad profesional y encima ver mermada nuestra nómina todos los meses simplemente por el hecho de estar de baja. En segundo lugar, porque desgraciadamente este tipo de enfermedades pues, nos conduce, como ya lo hemos estado yo creo hablando toda la mañana, a que son enfermedades que no se curan, que habitualmente o se mantienen o nos conducen a la muerte, que desgraciadamente es el posible final que nos lleva y por lo tanto hay que empezar a prever esa situación desde el principio de forma legal. Si tengo un reconocimiento y tengo una baja, la tendré. Que tengo una asbestosis asintomática de momento que no produce realmente, de momento, afortunadamente, ningún otro perjuicio. Bien, bueno, pues ya lo tengo reconocido y cuando me haga falta una baja la tendré y cuando lleguemos al momento en que se pudiera desarrollar, pues obviamente con ese reconocimiento la siguiente posibilidad, que será el reconocimiento de una incapacidad permanente del tipo que sea, permanente absoluta, es lo lógico en estos casos, pues sería también vista desde la cuantía de la enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos que hablar también de si ya tenemos reconocida la enfermedad profesional, si esto ha sido pacífico o judicializado, que como decimos, durante muchos años esa judicialización de las enfermedades profesionales ha sido un calvario inducido por la mayoría de los abogados, que nuestro trabajo aquí es sembrar siempre dudas sobre lo que parece que es claro y que no genera ninguna duda cuando ves un cuadro, cuando ves un listado. Pues eso no ha sido así en los juzgados de lo social. En estos casos, por la magnitud de las empresas que han llevado a cabo este tipo de operaciones y por el dinero que había detrás, que se movía, pues ha interesado mucho ocultar los efectos del polvo de asbestos y de la fibra de asbestos y, sobre todo, relacionarlos con el tabaquismo y con otro tipo de patologías o, en este caso, de usos o hábitos del particular o del trabajador para diluir esa posible responsabilidad o al menos dejarla en cero, ¿no? Grandes gabinetes de abogados han sido especializados precisamente en la defensa de empresas, nosotros también nos hemos especializado en la defensa de trabajadores y hemos tenido que considerar la opción de traer a esos procedimientos a grandes expertos médicos que se peguen, que debaten delante de un juez sobre si un cáncer de pulmón es diferente a un mesotelioma y si lo puede provocar una exposición de X duración al polvo de amianto o lo puede hacer el tabaquismo que llevaba más tiempo. Bien. Toda esa pelea, como decimos, que quizá
quede resumida en cero si podemos avanzar en ese campo de la prevención desde el principio. Ahora mismo, por ejemplo, no en enseñanza, pero sí en temas muy recientes que tenemos acceso, como es el reconocimiento ahora mismo de la existencia de amianto en metro o en la MT, en las cocheras, lo que hemos podido ver es que están actuando. ¿Del todo? No, todavía hay una especie de intención de paralizar determinados casos, sobre todo los más antiguos, pero sí se están reconociendo esas enfermedades profesionales, lo están llevando a cabo directamente gracias al esfuerzo de los compañeros del comité y obviamente esa situación nos genera una tranquilidad. Cuando ya viene una persona que está afectada y que ese reconocimiento de la enfermedad profesional ya ha sido hecho, ¿qué más podemos hacer? Pues nos vamos a la siguiente acción legal que podríamos tratar y en este caso es el recargo de prestaciones, una solicitud de recargo de prestaciones. Voy a empezar este tramo, que sería recargo de prestaciones, si posible, como final demanda de indemnización, de resarcimiento de daños y perjuicios por la exposición, abriendo el tema diciendo que estas dos acciones legales implican responsabilidad empresarial. La anterior no. El reconocimiento de una enfermedad profesional, a priori, no debería ser siempre vinculada a esa falta de medidas de seguridad. Eso es lo que nosotros tenemos que probar en los siguientes temas. En los siguientes apartados, evidentemente, es una presunción que en este caso no es juris tantum, es decir, pero que los abogados entendemos que si ya ha habido una exposición al amianto durante X años, si se ha contraído la enfermedad profesional, algo no se ha hecho bien, no se ha cumplido todo lo que se podía hacer y aquí la empresa deberá responder. Bajo esa tutela de responsabilidad empresarial hablaremos de ese recargo de prestaciones que os adelantaba, en el que ya sea vía inspección de trabajo porque se plantee una denuncia directamente para que investiguen los hechos, que todavía estemos a tiempo, que esos hechos se puedan constatar y que le podamos facilitar toda la información suficiente y necesaria al inspector o inspectora de trabajo que lo pueda comprobar y que posteriormente, como autoridad laboral, proceda a una sanción administrativa al organismo pertinente y a una propuesta de recargo de prestaciones que hará hacia los trabajadores que se hayan visto afectados por esa incidencia de la patología, por la falta de medidas de seguridad que hayan podido tener esa empresa. Esa situación habitualmente suele ser más o menos sencilla, como decimos, porque aquí siempre estamos hablando, y todas las acciones que os estoy relatando ahora mismo, son acciones administrativas, todavía no hemos llegado a la vía judicial. Bien. La siguiente acción posible es, bueno, el inspector de trabajo o la inspectora de trabajo a veces es reacia a poder entrar a conocer, puesto que no se le puede facilitar información. Nos ha pasado en algunas empresas en las que ya no hay compañeros, no hay comité, no tenemos nada y dejaron de fabricar o de trabajar con amianto en los años 90. Sabemos que hubo exposición en los años 60, 70, pero no podemos hacer nada más. Bueno, pues lo único que nos queda es hacer un escrito dirigido, en este caso al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y hacer un inicio de expediente de recargo de prestaciones. Se lo solicitamos nosotros al INS. Evidentemente la dificultad es mayor porque nos falta el elemento de la prueba que nos puede dar, por ejemplo, en este caso un inspector o una inspectora de trabajo que pueda comprobar los hechos hablando con los responsables, etc. No obstante, eso se continuará. Si el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo ve pertinente, habrá un recargo y lo concederá de recargo de prestaciones. Cuando yo hablo muy ligeramente de recargo de prestaciones, ¿cuál es el concepto de ese recargo de prestaciones? Pues como hemos hablado, si hay un reconocimiento de una enfermedad profesional, eso generará unas prestaciones de las que hemos hablado, incapacidad temporal, incapacidad permanente la que sea, y en el caso de fallecimiento puede generar prestaciones de viudedad, puede generar prestaciones también en el caso de enfermedad profesional, lo que se llama el tanto alzado, que es una especie de indemnización que da la Seguridad Social correspondiente a grandes rasgos, a 6 mensualidades de la base reguladora e incluso el auxilio por defunción que también se da en estos casos. Serían las prestaciones principales. Prestaciones que obviamente se verán incrementadas si la empresa ha tenido responsabilidad y este recargo recaerá en esas empresas incumplidoras, se les sancionará y se les dirá que incrementen esas prestaciones entre un 30 y un 50% de las cuantías, con independencia, y hablamos de forma retroactivamente, es decir, desde el inicio de la prestación. Si yo empecé la baja y el recargo se trata o se ve o se llega a judicializar y al final se concede dentro de 5 años, no importa. Ese recargo de prestaciones se va a reconocer por todas las prestaciones, las pasadas y las futuras de esa enfermedad profesional y lo que haya generado. Siguiendo un poco con el tema de esas prestaciones y de ese recargo de prestaciones. El Instituto Nacional de la Seguridad Social
habitualmente lo que nos hemos encontrado es, nos presenta un escrito diciendo no hay datos suficientes, no podemos saber qué falta de medidas de seguridad ha habido y por lo tanto nos deniegan ese recargo de prestaciones. ¿Qué hacemos? Judicializamos ese procedimiento y nos vamos a un juez a decirle en un procedimiento de recargo que hubo falta de medidas de seguridad y que por lo tanto nos incrementa esas prestaciones. Los juicios de recargo de prestaciones, que pueden darse en dos modalidades, en la más dificultosa es la que os acabo de comentar, nos han rechazado ese recargo y nosotros somos los accionantes, somos la parte actora. Gracias, Miguel Ángel. O en el caso más bonito y el que debería darse habitualmente, y es que ese recargo ya ha sido sancionado por parte de la inspección, ya ha llegado a la empresa y somos nosotros los que vamos a ir de demandados. Damos por hecho que estos procedimientos de amianto siempre están judicializados, las empresas quieren defenderse de todo lo que vaya a venir y obviamente van a seguir todas las medidas y todos los plazos procesales necesarios para poder eludir esta responsabilidad o cuanto menos retrasarla. Y quiero hacer una mención a la última de los apartados, que sería la cuestión de los daños y perjuicios, que entiendo que es la más popular, la más conocida, el resarcimiento precisamente de aquellas personas que han padecido una enfermedad profesional como es el amianto y que, ya sea porque lo presentan a día de hoy o ya sea porque han fallecido desgraciadamente como consecuencia de ello, pues tienen sus herederos acción legal para poder reclamar de esas cuantías. Tres fundamentales puntos en cuanto a la demanda de daños y perjuicios. En primer lugar, los plazos. Ahí existe un plazo de 1 año de prescripción desde el momento en que se pudo conocer o se conoce cuáles son las consecuencias, en este caso de salud, lo que se llaman secuelas que tengamos ya establecidas. Eso significa que, aunque no tuviéramos claro cuál es el procedimiento a seguir, si falleció un familiar nuestro por exposición a este tipo de amianto y queremos luego pedir daños y perjuicios, tendremos que ver en qué momento falleció para poder iniciar esta acción. Obviamente, el reconocimiento de la enfermedad profesional sí puede ampliar este plazo, ¿no? La mayoría de los casos que nos han ocurrido es que la gente fallece de cáncer de pulmón, no hay reconocimiento y entonces ese plazo no ha prescrito porque primero tendremos que pelear el reconocimiento y si lo tenemos empezará a contar el plazo de 1 año. Para aquellos casos que ya lo tuvieran reconocido, si no se hizo nada, obviamente habrá prescrito. Segundo apartado muy importante, como os decía, las empresas, el ámbito público. Lo hemos encontrado, por ejemplo, en mi caso personal, que he defendido un par de juicios de exposición de trabajadores que habían fallecido por amianto en Televisión Española, por ejemplo. La defensa que están haciendo, y cada día más, está sometida a la nada. Es decir, no tienen conocimiento y los letrados que vienen hasta entonces eran letrados de la Administración, los propios abogados del Estado, de la Comunidad de Madrid, que lo defienden en sala, con lo cual les dan el expediente 15 días antes. Lo ven, llegan allí, dicen lo que tienen que decir, pero son 4 cosas livianas, etcétera, y se acabó. Ahí se cierra el tema. Eso ya está cambiando. Ya los entes públicos están contratando con despachos privados, no sé con qué partidas, pero lo están haciendo. Metro de Madrid lo ha hecho, ya está bien asesorado por Sagardoy y va a empezar a plantar cara a todo este tipo de acciones. Decimos esto ¿por qué? Porque una vez que hay una sentencia, obviamente, que establece, como pasó en el caso de Prado del Rey, que había amianto clarísimamente en sus instalaciones, todos los trabajadores que vengan después a reclamar se llama cosa juzgada y, por lo tanto, podremos recuperar datos de esa sentencia. Para eso lo hemos trabajado previamente, para poder aprovecharnos de nuestros resultados, en este caso positivos. Bien. Y una cosa muy importante que apuntaba antes Luis Miguel en cuanto a las indemnizaciones. Desgraciadamente en España los consorcios de seguros no aseguran el riesgo por enfermedad profesional. De ahí que haya tanta lucha y de ahí que las empresas no quieran quedarse tranquilos con estos procedimientos porque lo van a pagar de su bolsillo. Si se trata de entes públicos, lo van a tener que pagar de su bolsillo. Y sería maravilloso que se hicieran partidas, en vez de gastárselo en gabinetes jurídicos, precisamente en aportar un fondo de resarcimiento de las víctimas cuando se sabe que ya ha habido un descubrimiento de que existe o los trabajadores han podido estar en contacto con el amianto, pero hasta la fecha no lo han hecho, no parece que vaya a ser la línea que vayan a seguir. Todas las aseguradoras, cuando se les lleva este tipo de procedimientos, quedan exoneradas. Ellos alegan que no se pudo conocer, cuando tú, por la ley de seguros, de contratación de seguros actual, cualquier procedimiento que se inicie anteriormente a la contratación de seguro, y como hemos estado viendo, hablamos incluso a veces de 30, 40 años atrás, obviamente el seguro no estaba,
no puedan responder nunca de esas enfermedades profesionales. A futuro ya se han cubierto las espaldas para meter una cláusula de no reparación del daño por enfermedad profesional. Por lo tanto, ¿la pelea con quién va a ser? Con la empresa. Y su existencia, obviamente, también repercute en esa posible indemnización. Si la empresa desaparece, en este caso, no podremos acudir a ninguna vía. Por lo tanto, las acciones judiciales que podamos tener están abiertas siempre, pero evidentemente, una vez que tengamos contacto, lo lógico es asesorarse rápidamente, judicialmente en este caso, para ver cuáles son las acciones. Ojalá que se resuelvan previamente, pero si no, que se sepa que siempre se puede dar batalla y que afortunadamente pues, lo estamos ganando en los juzgados y que hay una concienciación por parte de los tribunales también de este tipo de cuestiones que antes, pues, desgraciadamente no existía, y yo creo que la doctrina principal es cambiar hacia el resarcimiento de todas las víctimas. Gracias.